Hola, buenos días. Mi nombre es Edith Arias Guajardo y en este podcast hablaremos sobre los antecedentes de la inteligencia y el desarrollo del concepto de aptitudes sobresalientes hasta llegar a lo que hoy conocemos como altas capacidades. Comprenderemos cómo ha evolucionado el concepto, ya que es importante para docentes. ¿Por qué? Porque les permite identificar las necesidades educativas de los estudiantes con aptitudes sobresalientes. Y no solamente eso, sino que brindarles una atención educada, adecuada dentro del sistema educativo. Se dice que a lo largo del tiempo, diversos autores e investigaciones han tratado de explicar qué es la inteligencia y sobre todo cómo se manifiesta en algunas personas con habilidades. No cualquier habilidad, sino habilidades excepcionales. Todas estas aportaciones pues, nos han permitido desarrollar modelos teóricos y estrategias educativas para entender a estos alumnos. Y cuando digo estos alumnos, no lo hago con la intención de etiquetar, jamás, recuérdenlo, jamás se debe de etiquetar a ningún estudiante ni adulto, a nadie se debe de etiquetar por la condición, por lo que sea. Empezaremos con los antecedentes del concepto de inteligencia. Se dice que el estudio de la inteligencia comenzó a desarrollarse ya con mayor fuerza a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Alfred fue uno de los primeros enfoques quien desarrolló pruebas para medir la inteligencia en niños. Todas estas pruebas pues buscaban identificar a estudiantes que requerían apoyo educativo, ya que durante muchos años se pensó que la inteligencia era una capacidad única que podía medirse mediante pruebas de CI, mejor conocido como coeficiente intelectual. Pero sucedió que con el paso del tiempo surgieron nuevas teorías que pues ampliaron esta visión, por decirlo así. Todo esto señaló que la inteligencia no es solo una capacidad académica, sino que pues se puede manifestar en más áreas. Y más adelante les estaré mencionando cuáles áreas son en las que se puede manifestar. Vamos a continuar con la evolución hacia el concepto de aptitudes sobresalientes. Con el avance de la investigación educativa y psicológica, se comenzó a reconocer que algunos estudiantes pues presentaban habilidades significativas, porque ya lo había mencionado que no era nada más una habilidad, sino que eran habilidades significativamente superiores al promedio de diferentes áreas. Según la SEP 2006, las aptitudes sobresalientes se refieren a aquellos alumnos que destacan muy notablemente, ya sea en uno o varios campos del conocimiento o del desarrollo humano. No tiene que ser solamente en lo académico, como este mito de que creamos que un estudiante con aptitudes sobresalientes tiene que saberlo todo, tiene que ser muy inteligente, es bueno para las matemáticas, porque a veces creemos que el estudiante nace con ese chip de que todo lo sabe, como si fuera una computadora, no sé,
que le preguntas y ya en automático tiene que tener las respuestas. No. Ese es un mito y una mala información que tenemos sobre estos estudiantes o sobre estas personas. Cualquiera de ellos puede sobresalir en el ámbito intelectual, como lo hemos mencionado, matemáticas, español, geografía, ciencias naturales, en ámbitos en lo creativo, en lo artístico, en lo socioafectivo, en lo psicomotriz y en el liderazgo. Los alumnos con aptitudes sobresalientes suelen mostrar características, sí. ¿Cuáles serían esas características que muchos conocemos o tenemos por lo menos la idea? Estas características son alta curiosidad, esa rapidez para aprender, pensamiento crítico, la gran capacidad de concentración en temas, ojo, en temas que son de su interés. No que, es un alumno súper mega inteligente, le voy a preguntar cómo se hace el agua, cómo se creó el agua. No. Temas que son interés del estudiante. Sin embargo, pues también enfrentan dificultades si sus necesidades educativas no son atendidas adecuadamente, ya que estos estudiantes, por tener un coeficiente intelectual, por resaltar en los campos ya mencionados, los orilla a no encajar en ningún grupo social. Y de esta manera se lleva a lo que es la exclusión, el no sentirse cómodos, el querer expresarse, porque pues muchos de estos alumnos saben expresarse a una corta edad, cuando dentro de lo normal, pues los demás estudiantes no. Y todo esto les afecta más que nada en la parte emocional, en su autoestima, en su autoconfianza, y los orilla a aislarse. ¿Qué más consecuencias se pueden llevar? Pues, por ejemplo, el no... Bueno, ya mencionamos lo que es la exclusión social, que a veces el docente pues ni en cuenta, ¿verdad? Pero ya en el recreo, el que esté solitario. Y otra consecuencia también que lleva a estos estudiantes es a negar, a apagar esa esencia de ellos mismos para ser incluidos. Que si el niño es muy inteligente en matemáticas, pero los estudiantes no lo quieren o no saben cómo llevarse con él, pues este niño cambia esas actitudes y empieza a ser como el resto simplemente por permanecer. Y pues yo creo que eso es un tema muy delicado, tu esencia como persona, tener que cambiarla para ser aceptado, como que no es algo válido, no es algo dentro de lo digno. Todos deberíamos de ser conscientes que todos somos diferentes en cierto punto, pero que eso no es un suficiente motivo para que no podamos incluir, para que no podamos aprender también de ese estudiante, para que podamos incluirlo. Para una atención educativa de estos alumnos con aptitudes sobresalientes, pues ya como lo hemos mencionado, que de acuerdo a la SEP 2006, es importante que estemos al pendiente de estos estudiantes, ya que es fundamental que el sistema educativo implemente estrategias que permitan identificar y apoyar a estos estudiantes. La atención educativa debe basarse en principios de educación inclusiva.
donde todos los estudiantes tengan oportunidades para desarrollar su potencial, que es lo que mencionaba. Tenemos que buscar esas estrategias para que el estudiante se sienta incluido, no solamente en un ámbito social, sino dentro del aula. Para esto, pues existen algunas estrategias como el enriquecimiento curricular, no sé, poner más actividades desafiantes, proyectos de investigación, desarrollo del pensamiento creativo, hacer un trabajo colaborativo. Estas solamente son algunas estrategias que permiten que los estudiantes desarrollen sus habilidades sin sentirse limitados por el currículo tradicional. Para los docentes, reconocer la existencia de los alumnos con estas aptitudes sobresalientes es fundamental, ya que muchas veces estos estudiantes pueden pasar desapercibidos dentro del aula, como ya se ha mencionado. A veces ellos están teniendo su lucha interna de querer encajar en la sociedad, pero como docentes te quedas con la tranquilidad de que, ay, sí, pues ya sabe hacer sumas, ya. Y nosotros somos partícipes de esa exclusión, de que el simple hecho de no ponerles la atención necesaria o la seguridad que nos da a nosotros de que no nos necesita, y ese yo creo que es un error en el que caen padres, directores, docentes. Cuando un maestro identifica estas características, puede implementar las estrategias pedagógicas que favorezcan el desarrollo de su talento. Además, la atención adecuada de estos alumnos contribuye a una educación más equitativa e inclusiva, donde se reconoce la diversidad de capacidades que existen en el aula. Para esto es importante que todos los docentes se mantengan constantes en actualización y conozcan las propuestas educativas diseñadas para este tipo de estudiantes. En conclusión, el concepto de la inteligencia ha evolucionado a lo largo de la historia, pensando en una visión limitada basada únicamente en pruebas de coeficiente intelectual o una perspectiva más amplia que reconoce la diversidad de talentos y habilidades. Ya evolucionó, ya no los estudiantes con cabeza grande son los que saben o que solamente son inteligentes por saber matemáticas, por, por entender rápidamente temas de español, no. Las aptitudes sobresalientes representan una oportunidad para fomentar el desarrollo del talento del estudiante, siempre y cuando el sistema educativo proporcione las estrategias y los apoyos necesarios. Como docentes, tenemos la responsabilidad de identificar, comprender y atender las necesidades educativas de estos alumnos, promoviendo un ambiente que estimule creatividad, pensamiento crítico y desarrollo integral. Muchas gracias por escuchar este podcast sobre aptitudes sobresalientes y su atención educativa. Nos vemos hasta la próxima.